Increíble herencia, joven descubre su lado oculto y expone secretos sorprendentes junto a su au. La lluvia arremetía con fuerza contra las tejas del pequeño pueblo, y cada golpe parecía amplificar el eco de las dudas de Alejandro. A sus 25 años, él sentía como las expectativas caían sobre sus hombros como un manto pesado, recordándole que había sido moldeado por la historia de su madre, quien pasaba jornadas eternas en la tienda de abarrotes, sonriendo a pesar del cansancio en sus manos. El esfuerzo y la honradez son la clave, hijo, le repetía. Sin embargo, esas palabras se transformaban en cadenas que lo mantenían atado a un futuro que no deseaba. Había tanto en él, tanto que quería explorar, pero esos deseos eran eclipsados por el deber familiar. Aquella tarde, la abuela Rosa apareció con un viejo baúl cubierto de polvo en el desván. Alejandro, curioso por la promesa de descubrimientos, no pudo resistir la tentación de abrirlo. Las cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro destilaron su historia familiar, revelando tradiciones de intelectuales y artistas que desafiaron adversidades. La chispa de esperanza que encendió en su interior fue repentina y poderosa. Sin embargo, la satisfacción se vio rápidamente seguida de un torrente de culpa. Tenía derecho a querer más, a buscar un camino propio, mientras su madre lo observaba con ojos cargados de sacrificio. Al sumergirse en la historia de su abuelo, se encontró con secretos que no estaban destinados a ser descubiertos. Su abuelo, un pionero en su campo, había sido borrado del reconocimiento debido a prejuicios y falta de recursos. Alejandro sintió como su pecho se oprimía, una angustia punzante lo invadía. Podía seguir el camino que su madre deseaba, siendo un hombre de bien, un ejemplo, mientras su corazón anhelaba la libertad. La presión era abrumadora y las noches se alargaban, llenas de susurros de incertidumbre que lo mantenían despierto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el dilema se intensificaba y Alejandro se sentía como un navegante atrapado en un mar revuelto. La búsqueda de verdad sobre su propio linaje se tornaba cada vez más pesada. Cada revelación sobre su abuelo se mezclaba con dudas sobre su futuro. En su corazón palpitaba el miedo de no estar a la altura de las expectativas familiares. Esa voz interior que lo animaba a actuar choca continuamente con el deseo de complacer a su madre. Este tira y afloja lo acosa en cada instante, y el eco de sus pensamientos se vuelve ensordecedor. Al mirar en el espejo, Alejandro no solo veía su reflejo, sino un enigma que le ataba a su historia. Las expectativas familiares y su ardor por hacer justicia al legado olvidado de su abuelo se entrelazaban en su mente como sombras que no lo dejaban en paz. ¿Podía romper con el molde? ¿Podía arriesgarse a ser desleal a lo aprendido? Con el corazón en un puño, se dio cuenta de que la herencia que había recibido no solo era un legado de sacrificios, sino también una llamada a la acción. Su vida, una encrucijada de amor y deber, estaba a punto de culminar en un enfrentamiento emotivo eterno. Sería capaz de encarar sus miedos y enfrentar el peso de la historia familiar que clamaba por su voz. El tiempo se estaba agotando y la historia de su abuelo le pedía ser contada, pero primero, Alejandro tenía que decidir quién quería ser realmente. El día siguiente se dibujó gris, como si el cielo compartiera el tumulto que se agitaba en el interior de Alejandro. Con cada gota que caía, su mente se enfrentaba a un laberinto de decisiones y expectativas. Finalmente, decidió que era hora de tomar acción. La historia de su abuelo lo había inspirado, y si había un legado que debía rescatar, era necesario que él mismo forjara su camino. A primera hora de la mañana, se sentó en su mesa, preparado para investigar. Colocó delante de él las cartas y fotografías del baúl. Empezó a tomar notas, sumergiéndose en el mundo de su abuelo. Con cada línea que leía, el eco de una vida olvidada resonaba más fuerte, despertando en él una necesidad apremiante de reivindicación. No solo por su abuelo, sino también por sí mismo. Alejandro comprendía que, si no empezaba a liberar esas historias ocultas, su propia vida se vería paralizada en un ciclo de conformismo, atrapada entre las expectativas familiares. Ese mismo día, se aventuró a la biblioteca del pueblo, ávido de información. Al pasear entre estantes repletos de libros, sus dedos se posaron sobre uno titulado Pioneros en la historia local. Su corazón latía con fuerza, esta podría ser la oportunidad de desenterrar más sobre el legado de su abuelo. Se sentó en una mesa, el silencio envolviendo su figura concentrada en la lectura. Poco a poco, se fue asomando a realidades que desconocía. Su abuelo no solo había sido un pionero,
sino que había hecho contribuciones notables a su campo, intentos ignorados por la sociedad debido a prejuicios arraigados. Cada página que giraba era un golpe de viento en su mente, comenzaba a ver su futuro como un espacio de posibilidades, no solo como una carga de responsabilidad. Era claro que esta historia debía ser contada, no solo como un homenaje, sino como un grito de libertad personal. A medida que se adentraba en esta búsqueda, un nuevo monstruo apareció, el miedo a no estar a la altura. Se preguntaba si podría ser tan audaz como su abuelo. Las inseguridades se arremolinaban en su mente como tormentas que amenazaban con consumirlo. Pero entonces se vio a sí mismo en el espejo. Ya no era el hijo que simplemente cumplía las expectativas de su madre. Era un joven decidido a romper las cadenas que le ataban a un futuro prediseñado. Poco a poco, esa transición comenzó a gestarse en su interior. Empezó a desarrollar un plan, organizar un evento en el pueblo donde pudiera compartir la vida de su abuelo. Esto no solo le daría voz a su legado, sino que también lo obligaría a salir de su concha, enfrentando sus temores y acusaciones internas. Cada presentación figurada en su mente competía con la voz de su madre, pero la determinación crecía en su interior. Necesitaba actuar, con cada día que pasaba, la idea se volvía más clara. Los rostros de sus vecinos se iban transformando en un auditorio que merecía escuchar esta historia. Pero a medida que se acercaba la fecha, un nuevo temor comenzaba a asomarse, el miedo a la reacción de su madre. Alejandro comprendía que, en el fondo, esta historia no era solo sobre su abuelo, era una confrontación de su propia identidad. Mientras el telón de fondo se nublaba con la inminente presión del evento, Alejandro sintió que la crisis personal se intensificaba. ¿Qué pasaría si su madre no aprobaba sus acciones? Había llegado el momento de mostrar que la herencia iba mucho más allá de las limitaciones autoimpuestas. Pero enfrentarse a su madre significaba también desnudarse de sus miedos más profundos, exponiendo sus sentimientos y sus verdaderas intenciones. La carga emocional se hacía cada vez más densa. Aún sin haber tomado el escenario, Alejandro empezaba a vislumbrar la autenticidad que siempre había deseado. El momento decisivo se acercaba y su resolución era cada vez más firme. Cada paso que daba lo alejaba del pasado, conduciéndolo hacia una posible reconciliación con su historia y una revitalización de su futuro. Pero esa confrontación con su madre representaría el mayor desafío. La pregunta permanecía suspendida en el aire: ¿estaría Alejandro a la altura de su propio reclamo de verdad? El mar de incertidumbre seguía rugiendo, listo para arrastrarlo hacia lo desconocido. Alejandro despertó esa mañana con el peso de la noche anterior aún latente en su pecho. Su decisión de enfrentar a su madre y hablar sobre el evento le insumía una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que cada palabra que pronunciara llevaría consigo el eco de su abuelo, pero también la carga de sus propias frustraciones. Las dudas lo asediaban como olas descontroladas, a punto de desbordar cualquier intento de estabilidad. Mientras desayunaba, su mente giraba en torno a cómo articular sus sentimientos. El lugar común de la charla familiar se volvía opresivo, cada cucharada de café parecía ser un recordatorio de las expectativas que llevaba sobre los hombros. Mientras picoteaba el pan, luchaba por hallar la manera de abrir el diálogo, de revelar su descubrimiento sin provocar una tempestad. Aún no sabía cómo sería esa confrontación, pero se prometió que no daría marcha atrás. Cuanto más se sumergía en la historia de su abuelo, más comprendía que su vida no podía continuar ensombrecida por la aprobación ajena. Después de un rato, se decidió, tenía que crear un marco que le permitiera compartir su visión, algo que comunicara la esencia de su búsqueda sin que pareciera un ataque personal a su madre. Escribió un borrador con las ideas que había ido recopilando, titulado El legado de los olvidados, la historia de un pionero. Cada palabra lo acercaba a su objetivo. Era su forma de transformar el temor en poder, la vulnerabilidad en valentía. Al llegar a la tarde, se sentó en su escritorio, una vez más, rodeado de cartas y fotografías. Recordaba cómo su abuelo soñaba con ser reconocido en su comunidad. Debía encontrar la manera de enmarcar su propio anhelo de romper con el pasado como un homenaje, no solo a su abuelo, sino a sí mismo. Esa parte de la narrativa tendría que atrapar incluso a su madre, llevarla a reconocer no solo la grandeza de su antepasado, sino también la relevancia de su propia historia como la madre de alguien que gesta sus sueños. Sin embargo, mientras tejía su relato, el temor volvió a acecharlo. ¿Qué pasaría si su madre no comprendía sus motivos? La voz crítica interna que siempre había estado presente comenzó a chirriar en su mente, sugiriendo que quizás su deseo era un capricho, una traición a la familia, un desafiar el status quo que había mantenido a su hogar a flote. En un intento por calmar la tormenta, se puso en pie y salió de casa. La tarde era luminosa, el cielo despejado, un contraste punzante con su inquietud interna. Caminó por el parque, donde las risas de los niños resonaban en el aire. Por un momento se dejó llevar por la sencillez del entorno, inhalando el aire fresco como un bálsamo para su ansia.
Cada paso le recordaba que el cambio no puede hacerse sin un proceso de enfrentamiento, que el camino hacia sí mismo pasaba por la incomodidad. Decidido, regresó a casa con una resolución renovada, llevando consigo el atisbo de una luz interior. Pronto caería la noche, y Alejandro sabía que ese encuentro con su madre era inevitable. En lo profundo de su ser, comprendió que esta confrontación era la redefinición de su identidad, la puerta hacia un futuro donde él tendría la voz. Sin embargo, al mirar por la ventana, vio a su madre entrar con un semblante cansado. La imagen le golpeó el corazón, se sintió desbordado por una mezcla de empatía y temor. ¿Cómo podría expresarle lo que se necesitaba sin alimentarse de la crítica? La distancia entre su propia valentía y lo que debía compartir parecía más amplia que nunca. El reloj hacía avances lentos, pero cada segundo lo acercaba al momento decisivo. La previsión de lo que seguiría se entrelazaba con la ansiedad, dándole un giro imprevisto a sus pensamientos. La luz de su verdad brillaba intensamente, pero tendría la fortaleza para revelarla. Podría, finalmente, romper con las sombras del pasado que habrían de sujetarlo en la penumbra. Con el corazón acelerado, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío no radicaba solo en su madre, sino en la aceptación de quién realmente quería ser. Esa noche representaría más que un simple diálogo, sería el primer peldaño hacia su libertad personal. Sin embargo, el frío sudor en sus manos y su intensa respiración le recordaban que el camino hacia la autenticidad siempre llevaría consigo el eco de los miedos. Sería capaz de dar ese primer paso. Estaba inmerso en una espiral de pensamientos cuando su madre lo llamó a la mesa. Alejandro se acercó, notando la comida fría que había quedado sin tocar. Todo en él parecía vacilar, su respiración se tornó superficial, y su estómago se tensó. La idea de nominar su verdad se convertía en un peso difícil de sostener, mientras el amor y la urgencia de ser escuchado luchaban en su interior. ¿Cómo te fue en el parque?, preguntó su madre, intentando despejar la atmósfera tensa con una sonrisa. Solo un rato de caminata, respondió, su voz casi inaudible, ahogada por la gravedad de lo que estaba a punto de enfrentar. La comida transcurrió entre silencios, con Alejandro atrapado entre la necesidad de hablar y el temor de lo que eso podría desencadenar. Se decía a sí mismo que debía aprovechar ese momento, que no podía dejar que otro día pasara sin compartir lo que había descubierto. Ella lo observó con preocupación, y en sus ojos había un destello de la mujer que había criado a un hijo con tanto amor. Esa mirada lo impactó y, de pronto, sentía que podía confiar en ella. Tal vez el miedo que lo consumía era un reflejo de sus propias inseguridades, no del rechazo seguro que anticipaba. A medida que se levantaban de la mesa, una idea brillante y clara se insinuó en su mente: propondría una caminata. Algo ligero, un espacio neutral donde pudiera articular sus pensamientos sin la presión de una conversación sentada y directa. Atmósferas distintas evocan respuestas diferentes. ¿Te gustaría salir a caminar un rato? Podríamos charlar un poco, sugirió, tomando aire con determinación. Su madre frunció el ceño, pero luego sonrió. Por supuesto, Alejandro. Un poco de aire fresco vendrá bien. El mundo exterior los recibió con su canto de aves y el susurro del viento. Mientras caminaban, Alejandro sintió que los latidos de su corazón se sincronizaban con su entorno. Cada paso en la tierra, cada inhalación de aire fresco se convertían en instrumentos que preparaban su mente. Sabía que el terreno que estaba a punto de cruzar era uno peligroso, pero el impulso de hablar sobre su abuelo, de validar su propia historia como un joven que poseía sueños, crecía con fuerza. Al principio, hablaron de cosas triviales: el clima, los jardines de los vecinos, lo que cualquiera podría considerar normal. Pero en cada palabra, Alejandro se fue llenando de coraje. La simple idea de compartir sus sentimientos lo reafirmó. Sabía que la conversación no se trataba solo de abrir su corazón, sino de solidificar su lugar en la narrativa familiar. Con el cielo cambiando de colores, la hora se volvía crítica. Mamá, hay algo que he estado pensando, algo sobre nuestra familia que debe ser dicho, empezó a decir, su voz firme pero temblorosa. Al ella girar la cabeza para mirarlo, un aire de expectativa se formó entre ellos. No podía volver atrás. Este era el momento clave que había estado buscando. Se trata de mi abuelo y su legado, y más de lo que eso significa para mí. La mente de Alejandro se aceleró, entrelazando recuerdos con pensamientos contemporáneos. Sentía que cada palabra que salía de su boca lo empujaba más allá de los límites familiares, hacia un espacio donde pudiera finalmente transformar su historia personal en un puente hacia la aceptación. A medida que la conversación progresaba, él se sintió como un navegante que surca aguas desconocidas, enfrentándose con valentía a cada ola que se presenta. Pero, a pesar del valor que había reunido, una inquietud lo devoraba desde adentro. Tenía que tomar más de un riesgo. La conversación requería honestidad absoluta. ¿Acaso se atrevería a exponer sus miedos más profundos y su deseo de libertad?
Los ecos de sus antepasados resonaron en su mente. La presión de una revelación lo arrastraba a un dilema crítico. Era el momento de abrirse completamente, sin reservas. La búsqueda de su verdad había llegado a un clímax. Ella necesita saber quién soy realmente, la verdad de lo que significa llevar esa herencia, pensaba mientras sus manos temblaban, pero antes de que pudiera formar la frase definitiva, algo en la mirada de su madre se modificó. Esa chispa de una madre preparada para el cambio se apagó en un destello de incertidumbre. ¿Qué es lo que estás tratando de decirme, Alejandro? Preguntó su madre, un tono de desafío doloroso en su voz. El aire del atardecer se volvió denso, y por primera vez, Alejandro se sintió enfrentado no solo a su madre, sino también a su propia luz y obscuridad. Su respuesta, inevitable y aún por descubrir, pulsaba en el aire entre ellos. El camino hacia su liberación ahora dependía de la prueba de su valentía, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Las palabras que llevaba guardadas se agolpaban en su mente, como un torrente dispuesto a desbordarse. Alejandro sentía que la presión aumentaba, la respiración se le hacía más pesada mientras miraba a su madre. Ella, siempre fuerte y comprensiva, representaba un refugio, pero en aquel instante, también era el catalizador que podría cambiar todo. Necesito ser honesto contigo sobre lo que siento, continuó, su voz apenas un susurro, pero cargada de determinación. Es sobre mi abuelo y la historia que nos dejó, la que nunca hemos discutido. Su madre lo observaba, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación, pero también un brillo que antes no había notado en ella. Alejandro se sintió fortalecido por esa mirada. Era como si el simple hecho de nombrar la herencia familiar comenzara a desvanecer el miedo que había cargado durante tanto tiempo. Puede que no lo sepas, pero crecí con dudas sobre quién era realmente. Siempre he sentido que hay una parte de mí que no encaja, dijo, sintiéndose más ligero conforme las palabras fluían. Recordó la extraña conexión que siempre había sentido con su abuelo. Esa historia no contaba que lo perseguía. Yo también sentí eso, respondió su madre, interrumpiendo su monólogo. Tu abuelo era una figura compleja. Nunca quisimos hablar de su vida, de sus secretos, sus palabras se desvanecieron en el aire. La revelación la sacudió. Había comprendido que el silencio no era una protección, era una cadena que ataba a ambas generaciones. Las preguntas que habían permanecido ocultas habían empezado a aflorar. ¿Por qué no hablamos de él? Alejandro cuestionó. No se trata solo de su legado. Se trata de lo que eso significa para mí, para nuestra familia. Estoy cansado de esconderme, de no ser lo que realmente soy. El cielo se volvía oscuro, reflejando el torbellino emocional que se desataba entre ellos. Él notó cómo su madre inhalaba profundamente, como si preparara su propio viaje hacia la verdad. Durante años he callado, pensando que protegerte significaba olvidar el pasado, admitió, sus ojos brillando con lágrimas. Pero me he dado cuenta de que eso no es construir un futuro. Es solo arrastrar una carga que no debería ser nuestra. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Era hora de arriesgarse, de abrir la puerta a una verdad que anhelaba. Si no comenzamos esta conversación, nuestras raíces seguirán enredadas y nunca sabremos quiénes somos del todo. Quiero conocer su historia, lo que tuvo que enfrentar. Quiero entender que estoy más cerca de ser él de lo que imagino. Esa imperiosa necesidad de liberarse casi lo desbordaba. Sin embargo, aún sentía la sombra del miedo a ser vulnerable. Su mente luchaba contra la incertidumbre de cómo su madre recibiría sus revelaciones. Cogió aire, sintiéndose más firme. Lo que me inquieta, mamá, es lo que tú conoces de su vida. Su legado es parte de mí, y necesito saberlo, desmenuzarlo, para que su historia no se pierda. La noche caía con suavidad, como si brindara un espacio seguro para sus palabras. Alejandro observó a su madre recuperar la compostura, sus labios curvarse en un gesto que prometía apertura. Tal vez sea la hora de que hablemos de tus dudas, de los secretos que hemos guardado. Pero también significa que tendríamos que enfrentar las verdades incómodas que también vienen con eso, dijo ella, y Alejandro sintió que el horizonte de su libertad se iluminaba. La conversación se había transformado en un intercambio profundo, el camino hacia la comprensión era aún incierto, pero un nuevo compromiso los unía. Mientras se alejaban del parque, la sensación de posibilidad se entrelazaba con la ansiedad. Sabía que la revelación de su historia familiar y su identidad estaban a punto de colisionar en un punto crítico. Entonces, ¿comenzamos a desentrañar ese legado familiar?, preguntó con el temblor de la emoción en su voz. Su madre asintió, un gesto sencillo que abría posibilidades infinitas. Pero en su mente comenzaban a surgir nuevas preguntas. La búsqueda no solo de su pasado, sino de lo que significaría para su futuro, lo empujaba a un nuevo precipicio.
¿Qué pasará cuando enfrentemos la verdad completa, la que todavía no conocemos? La respuesta guardaba entre las sombras, un desafío aún no enfrentado, y Alejandro comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo una claridad que Alejandro no había experimentado en años. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, dibujando patrones dorados en el suelo de la habitación. Sin embargo, esta nueva iluminación no disipaba la inquietud dentro de él. Había pasos que debía tomar, revelaciones que ansiosamente lo aguardaban y un legado por desentrañar que, aunque intrigante, también era aterrador. Mientras se preparaba para el día, su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué camino seguiría en esta búsqueda? Lo primordial parecía ser conversar con su madre, pero sabía que también debía profundizar en los documentos de su abuelo. La perspectiva de ventana era fascinante, pero había un elemento inquietante. A cada momento, la carga de su pasado se intensificaba, y la duda lo atravesaba a medida que pensaba en las verdades que podrían emerger. Se dirigió a su escritorio, donde por años había acumulado los pocos documentos que conocía sobre su abuelo. Resultaba irrisorio que, a pesar de ser un adulto con una vida propia, la historia de su familia aún permaneciera en un limbo tan incierto. Con determinación, comenzó a revisar meticulosamente cada papel, cada fotografía amarillenta que podía ofrecerle pistas sobre aquel hombre misterioso. Uno de los documentos que más llamó su atención fue una carta dirigida a su abuelo, con una caligrafía elegante y un tono que destilaba urgencia. Sin embargo, el contenido era críptico, hablaba de decisiones difíciles y de sacrificios que resonaban profundamente dentro de él. ¿Cuáles eran esas decisiones? ¿Qué sacrificios había hecho? Las preguntas se multiplicaban, y cada respuesta parecía estar situada al final de un laberinto emocional. Ese mismo día, Alejandro decidió dar un paso más allá y buscar a la hermana de su madre. Pensó que quizás ella tuviera información que les ayude a entender la figura del abuelo desde una perspectiva diferente. La idea de enfrentarse a su tía lo llenaba de incertidumbre, pero estaba decidido a buscar la verdad. Había llegado el momento de sacudir las sombras que se cernían sobre su historia. La visita era inminente. Mientras viajaba, su mente se retrataba como una espiral de emociones. Los pensamientos oscilaban entre la ansiedad y la expectativa. ¿Sería capaz de manejar la información que le ofrecieran? ¿Y si la historia que entendía sobre su abuelo se rompía en 1000 pedazos, dando lugar a una identidad que no había anticipado? Al llegar a la casa de su tía, fue recibido con una mezcla de entusiasmo y sorpresa. Conversaciones se deslizaron entre risas y recuerdos, pero el propósito de su visita pesaba en el aire como una nube densa. Por fin, tras algunas anécdotas triviales, Alejandro se armó de valor. Tía, necesito hablar contigo de algo serio. Quiero conocer la verdad sobre abuelo y las decisiones que tomó. No puedo seguir viviendo en la sombra de lo desconocido. El cambio en el ambiente fue palpable. La risa se esfumó y un silencio tenso llenó el espacio. Su tía lo observó con una profundidad de mirada que Alejandro no había visto antes. La tensión se apoderaba del momento, y Alejandro supo que había llegado a un punto de inflexión que cambiaría su vida. Hay cosas que no se han dicho, Alejandro. Cosas sobre tu abuelo que pueden ser difíciles de aceptar, dijo ella, y en sus palabras el eco de la historia comenzó a resonar. La verdad que tan ansiosamente había buscado parecía estar al alcance de la mano, pero con ella también llegaban temores y expectativas, un cóctel indigerible de fragilidad emocional. Mientras las palabras comenzaban a fluir y la bruma de secretos ancestrales empezaba a disiparse, Alejandro sintió que el verdadero desafío no estaba solo en descubrir el legado de su abuelo, sino en cómo encajaría esa revelación en su vida actual. Podría manejar lo que esa historia traía consigo. Sin embargo, en ese frágil instante, se dio cuenta de algo. La búsqueda de su verdadera identidad no solo giraba en torno a su abuelo. Era también un viaje hacia su interior, hacia la esencia de quién era y hacia el futuro que deseaba construir. Pero la revelación aún no había alcanzado su clímax. Estaba claro que, al adentrarse en esta complejidad, su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Estás listo para oír la verdad?, preguntó su tía, y Alejandro supo que ese era el momento en que todo podía cambiar. La vida que conocía se desvanecía, y una nueva narrativa se perfilaba ante él, ya cubriendo la realidad con su oscuro manto de secretos. La voz de su tía resonaba en la sala, profunda y casi reverente, mientras un cúmulo de emociones se agolpaba en el pecho de Alejandro. Hay cosas que nunca se contaron. Cosas que nos cambiaron a todos, continuó, mientras Alejandro sentía que su mundo empezaba a tambalearse. La intriga se mezclaba con un miedo creciente a lo desconocido. ¿Qué significaría esa herencia emocional para él? Alejandro intentó concentrarse en las palabras de su tía, pero su mente divagaba. El temor a lo que podría descubrir era abrumador, pero al mismo tiempo, había una llama de determinación que comenzaba a arder en su interior. Esa búsqueda de la verdad parecía inevitable.
La historia de su abuelo estaba entrelazada con la suya, la idea de entender sus propias raíces lo instigaba a seguir adelante. Tu abuelo vivió tiempos difíciles, comenzó su tía, rompiendo el silencio con historias que eran un eco lejano de una vida complicada. Alejandro escuchó con atención, absorbiendo cada fragmento de la historia que, aunque ajena, sentía como parte de su propia vida. Las decisiones que había tomado su abuelo habían forjado su familia de maneras que solo empezaba a comprender, mientras su tía hablaba. La historia de un hombre que había luchado contra las adversidades y había hecho sacrificios por su familia emergía con fuerza. Pero cada revelación era un golpe de tambor que resonaba en su pecho, obligándolo a confrontar no solo el legado de su abuelo, sino también sus propios miedos. ¿Había hecho él alguna vez sacrificios verdaderos? ¿Qué decisiones lo definirían a él como para ser recordado más allá de su propia historia? Las palabras finales de su tía cayeron como un telón de fondo pesado. Lo que nunca hemos hablado es que tu abuelo tuvo que renunciar a mucho. Renunció a sus sueños por un sentido del deber, dijo, y Alejandro sintió como si un peso enorme se depositara sobre sus hombros. Esa verdad contenía un legado de limitaciones, pero también de fuerza. La vida de su abuelo no solo había sido una serie de decisiones difíciles, sino una lucha constante entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Alejandro comprendía que se enfrentaba a un dilema: debería seguir un camino que había sido trazado por otros, o era tiempo de forjar el suyo propio, sin la sombra del pasado. Esa idea lo retaba, encendiendo en él un deseo febril de romper con los moldes preestablecidos. Necesitaba profundizar en su propia búsqueda, descubrir no solo los sacrificios de su abuelo, sino también sus propias aspiraciones olvidadas. Debo encontrar mi propia verdad, pensó con firmeza, la convicción comenzando a anidar en su pecho. Comprendió que, para honrar la memoria de su abuelo, tenía que vivir la vida que realmente quería, independientemente de las decisiones pasadas. Pero esa anhelante búsqueda lo confrontaría con más de una verdad incómoda que aún no había sido develada. En un impulso súbito, se levantó de la silla. Los recuerdos, las esperanzas y los miedos se colisaban en su mente en ese momento crucial. Era hora de tomar decisiones propias, de arriesgarse a descubrir no solo quién había sido su abuelo, sino quién era él realmente. ¿Dónde empiezo?, murmuró, consciente de que la próxima etapa de su viaje lo obligaría a salir de su zona de confort. Tendría que indagar más profundamente en las cartas, los recuerdos y todo lo que pudiera encontrar acerca de la vida de su abuelo. Pero había algo más. Un hilo que parecía conectar su historia con la de su abuelo estaba empezando a hacerse evidente. Mientras se preparaba para irse, su tía lo miró con una mezcla de preocupación y esperanza. Recuerda, Alejandro, no puedes cambiar el pasado. Pero sí puedes decidir quién quieres ser. No pierdas de vista tus propios sueños. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro sintió que una nueva determinación lo guiaba. Tenía que descubrir también cuál era su don, cuál era su legado que deseaba dejar. Pero, al final del túnel de su búsqueda, algo más acechaba, un descubrimiento impactante que cambiaría el rumbo de su historia. Pronto, la historia de mi abuelo y la mía se cruzarán, pensó, con una inquietud que a la vez lo inquietaba y lo emocionaba. Mientras abandonaba la casa de su tía, el aire fresco le envolvía como un recordatorio de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Cada paso que diera lo acercaría más a la revelación que tanto anhelaba. Pero, ¿estarían preparados ambos para enfrentar lo que se escondía en la profundidad de su legado? Alejandro salió de la casa de su tía con una visión renovada, cada inhalación sintiéndose más clara que la anterior. El camino que había delante no era solo un viaje hacia el pasado, era una travesía hacia su futuro. La búsqueda de la verdad, de la esencia de su ser, lo estaba impulsando a confrontar una narrativa que había estado oculta por generaciones. Los días siguientes, Alejandro se sumergió en un torrente de investigación. Había comenzado a desenterrar viejas cartas familiares, fotografías y recuerdos olvidados que le ofrecían atisbos de quién había sido su abuelo. Cada documento era un ladrillo en la construcción de su identidad. Pero no solo quería conocer la historia, necesitaba reflexionar sobre la relación entre sus anhelos y las renuncias que marcaban su linaje. Por las noches, en la soledad de su habitación, se encontró escribiendo sus pensamientos en un diario. No era solo un registro de lo que encontraba, era un proceso de autoexploración, un diálogo interno que le permitía desentrañar sus propias emociones. ¿Qué sueños tengo que he abandonado?, se preguntó un día, observando la hoja en blanco, su mente llena de posibilidades. La presión de la herencia familiar se hacía palpable. Alejandro sabía que debía enfrentar los miedos que había evadido. A medida que escribía, iba dándose cuenta de que los sacrificios de su abuelo no debían convertirse en cadenas que lo inmovilizaban. Si algo había aprendido, era que cada sacrificio contenía una lección, y cada lección era una oportunidad para redefinir su camino. En su búsqueda de respuestas, Alejandro decidió hablar con otros miembros de la familia, especialmente aquellos que habían conocido a su abuelo.
Las historias eran variadas, pero un hilo común se entretejía a través de ellas: el valor de vivir auténticamente. Descubrió que su abuelo había sido un soñador, un artista frustrado que había dejado de lado sus aspiraciones en favor de la estabilidad. Era un legado de dos caras, una que inspiraba fortaleza y otra que planteaba preguntas inquietantes sobre lo que había sido la vida de su abuelo. Una tarde, mientras conversaba con su madre, ella mencionó un viejo taller de carpintería que había pertenecido a su abuelo. Siempre amó trabajar con sus manos. Decía que en la madera encontraba paz, dijo, y esas palabras comenzaron a gestar una idea en la mente de Alejandro. ¿Y si se aventuraba a explorar ese talento? La carpintería podría ser el camino para conectar su presente con el legado de su abuelo, una forma de honrarlo al tiempo que se permitía crear su propia identidad. Decidido, Alejandro comenzó a tomar clases de carpintería. Cada corte, cada lijado, lo acercaba más a una parte de sí mismo que había estado esperando ser descubierta. El olor a madera y el sonido de la herramienta chisporroteando se convirtieron en su nueva forma de meditación. Sintiéndose más seguro, cada pequeño proyecto se convirtió en una victoria personal. Notó que su autoconfianza crecía, desdibujando las líneas de la autoexigencia que lo habían condicionado. La transformación estaba en marcha, pero cada avance traía consigo la ansiedad de los secretos familiares. ¿Qué más había que descubrir? ¿Hasta dónde llegaría su búsqueda? Una conversación con un viejo amigo lo llevó a reflexionar sobre lo que aún no había abordado, decisiones que lo podrían interpelar sobre su propio futuro y lo que estaba dispuesto a sacrificar por sus sueños. Pero una noche, mientras revisaba una de las cartas de su abuelo, Alejandro encontró algo inesperado que lo paralizó: una mención enigmática de un viaje que su abuelo había planeado pero que nunca realizó. Bajo una lluvia de preguntas, comprendió que el viaje representaba más que un simple destino, era la promesa de explorar lo desconocido, y podía estar vinculado a decisiones que configuraron el resto de su vida. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se dejó llevar por esa revelación. Las conexiones se apresuraban a su mente: si el viaje había sido tan significativo para su abuelo, podría ser la clave para liberar su propio destino. Estaba claro que su búsqueda apenas comenzaba, y así, frente a la realidad de su legado, Alejandro se preparó para una nueva aventura que no solo arriesgaría sus miedos, sino que podría ser, de alguna manera, el principio de la reconstrucción familiar. Pero, ¿qué lo esperaba en ese camino? La respuesta a esa pregunta podría cambiar todo lo que había construido hasta el momento. De ahí surge la pregunta: ¿estaría dispuesto a enfrentarse a esa herencia que le aguardaba más allá de las fronteras del conocimiento familiar? Alejandro sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso mientras reflexionaba sobre el viaje que su abuelo no había podido hacer. Tenía que averiguar a dónde iba y, más importante aún, por qué nunca lo hizo. Esa búsqueda no solo era acerca de su abuelo, sino de sí mismo, de las rutas que había evitado, de los deseos que había reprimido por miedo a las expectativas familiares. En sus clases de carpintería, Alejandro había comenzado a encontrar una conexión profunda con la madera, pero eso no era suficiente. Era el momento de dar el siguiente paso. Consciente de que sus decisiones no solo lo afectarían a él, sino a la historia familiar, lo llevó a preguntarse: ¿sería capaz de romper con esa cadena de inacción? Esa noche, armado con su diario, se sentó en su escritorio. Se propuso esbozar un plan. Primero, reunió los fragmentos de información que había recolectado alrededor del misterioso viaje. Tuvo que enfrentar el enigma de una forma tangible. Necesitaba comprender la esencia de esa travesía y cómo podía integrarse en su propia vida. Decidió investigar el lugar al que su abuelo había pretendido ir. Con cada clic en el teclado, se sumergía más en la historia de ese destino. Descubrió que no solo era un lugar físico, sino una representación de un estado mental que había sido esquivado por su abuelo. El destino se llamaba el corazón de los sueños, un lugar olvidado en los relatos familiares, una región cargada de sueños no cumplidos. El dar el siguiente paso requería valentía. Alejandro se dio cuenta de que para honrar a su abuelo debía confrontar su propia inercia, sus dudas y limitaciones. Un cambio interno resonó: no podía pretender forjar una nueva realidad si seguía aferrado al miedo. Se cuestionó la posibilidad de realizar ese viaje él mismo. ¿Sería un acto de rebeldía o una liberación de una historia que lo precedía? A la mañana siguiente, en el camino hacia la escuela, se sintió como si toda su vida estuviera concentrada en la decisión que estaba tomando. Sus manos se cerraron de forma firme alrededor del volante. Recogió el coraje de aquellos que, a pesar de sus miedos, habían seguido sus pasiones. Áreas de su abuelo resonaban en su mente como un eco: la vida se vive a través de las decisiones que tomas. Con cada palabra, sus dudas desaparecían, las semanas se convirtieron en un carrusel de acción. Alejandro comenzó a preparar su viaje. Buscó alojamiento, hizo itinerarios y recopiló historias sobre aquellos que, como su abuelo, habían dejado atrás sus miedos. Cada interacción, cada conexión,
lo llenaba de una mezcla embriagadora de ansiedad y emoción. Sin embargo, la presión de lo desconocido también se instaló a su alrededor. La pregunta persistía, ¿sería suficiente para cambiarlo todo? El día de su partida finalmente llegó. Con una maleta llena de expectativas y el corazón latiendo a su ritmo, se encontraba frente al terminal de autobuses, y por un instante se sintió en la misma encrucijada que su abuelo había enfrentado. Mientras el autobús se acercaba, se sintió abrumado por el significado del viaje. No era solo una exploración geográfica, sino un camino hacia la verdad de su ser. Mientras se acomodaba en su asiento y el vehículo arrancaba, una sensación de determinación lo invadió. Este viaje era su oportunidad para abrir el baúl de su herencia y, quizás lo más importante, para reclamar su propia narrativa. Con cada kilómetro que recorría, sentía que estaba dejando atrás no solo el miedo, sino la sombra del sacrificio que había definido su pasado, pero justo cuando empezaba a relajarse, su teléfono vibró. Era un mensaje inesperado que le heló la sangre, una revelación que podría cambiar su perspectiva sobre todo lo que había descubierto hasta ahora. Necesito hablar contigo, hay algo que debes saber sobre tu abuelo, decía el texto. La urgencia en esas palabras lo llevó a cuestionar si aún estaba preparado para enfrentar los secretos ocultos que podrían acecharlo. ¿Qué más estaba por descubrir en esta búsqueda de sí mismo? La respuesta podría ser la clave para la libertad que tanto ansiaba. La travesía de Alejandro lo llevó a lugares que jamás había imaginado. Cada paso del camino al corazón de los sueños era un recordatorio constante de que estaba forjando su propia historia, desenterrando no solo el legado de su abuelo, sino también redescubriéndose a sí mismo. La incertidumbre del viaje se iba transformando en una revelación, cada decisión que tomaba lo alejaba de la imagen del hijo que esperaba cumplir con las expectativas familiares y lo acercaba al hombre que realmente deseaba ser. Al llegar a su destino, el lugar que su abuelo había anhelado visitar lo recibió con un aire vibrante, lleno de posibilidades. La belleza natural lo envolvía mientras exploraba su entorno, y en cada rincón sentía la energía de los sueños pendientes. Alejandro se sentó a orillas de un lago, sintiendo que el agua cristalina reflejaba su interior, burbujeante de esperanza. En ese instante, comprendió que no solo estaba buscando respuestas sobre su abuelo, sino que también estaba reclamando su propio derecho a soñar. Consciente de que debía abrazar su valentía, tomó la decisión de escribir un relato que uniera sus vivencias. En su diario, comenzó a plasmar no solo los descubrimientos sobre su abuelo, sino también las aspiraciones que siempre había guardado en silencio. Hoy, aquí, escribió, me doy cuenta de que el legado que cargo no es una carga, sino una fuente de inspiración. Ya no quiero quedarme en el pasado, quiero ser el arquitecto de mi futuro. En medio de la meditación y reflexión, el mensaje que había recibido flotaba en su mente como un hilo persistente. La urgencia de esa revelación lo impulsó a regresar a casa, donde sabía que necesitaba enfrentar lo que aún estaba oculto. La decisión de su abuelo de renunciar a sus sueños por el deber resonaba en su interior, pero Alejandro había llegado al cruce de caminos donde podía elegir actuar de manera diferente. Al regresar a su pueblo, el aire fresco lo saludó como un viejo amigo. Alejandro se dirigió hacia la biblioteca, donde pudo investigar más sobre su abuelo, buscando entender los sacrificios y las decisiones que habían definido su vida. Su objetivo no era aferrarse a los errores del pasado, sino encontrar la manera de integrar su historia en la suya, transformando el dolor en propósito. Finalmente, llegó el momento concluyente de su búsqueda. Se reuniría con su madre para hablar sobre la revelación que lo había cambiado. El peso de esa conversación era inminente, pero lleno de posibilidades. Se sentaron en la sala, y por primera vez, Alejandro sintió la fuerza de una conexión genuina. Mamá, he descubierto más de lo que imaginaba sobre nuestro legado, comenzó, con una voz clara y decidida. Es hora de que hablemos de los sueños que hemos dejado de lado. Con cada palabra que salía de su boca, sentía como los muros familiares comenzaban a desmoronarse. La historia de su abuelo ya no era solo una carga, sino una lección valiosa que abría la puerta a su propia liberación. Alejandro compartió lo que había aprendido, no solo sobre el sacrificio de su abuelo, sino sobre su propio deseo de vivir auténticamente. Su madre, con lágrimas en los ojos, comprendía que el amor no debía ser una cadena, sino un impulso hacia la libertad. Tu abuelo y yo siempre hemos querido que sigas tus sueños. No te sientas atado por un pasado que no te pertenece, respondió ella, con una timidez renovada y una fortaleza inesperada. Esa conversación se transformó en un puente entre las generaciones. Alejandro, con renovada confianza, se sintió libre de abrazar su identidad sin reservas. Al final del diálogo, su madre le ofreció su apoyo incondicional para que continuara trabajando en sus proyectos de carpintería y explorar su música. Era un reconocimiento y una validación de su viaje personal. La transformación de Alejandro se consolidó en ese instante. No solo había encontrado su voz, sino que había creado un espacio para que su abuelo también fuera honrado. Al mirar el futuro,
dejó atrás la culpa del deber y se abrazó con la comprensión de que su legado era una invitación a soñar, a innovar y a ser fiel a sí mismo. Al salir de casa, el cielo despejado le sonreía. Alejandro ahora sabía que cada paso que tomaba era un paso hacia la construcción de su propia historia, una herencia renovada que llevaba consigo el eco del pasado, pero también el latido de su futuro. Este es el momento de ser parte de esta transformación, suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.